sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Qué bueno. Muy bien, hermanos. Tenemos la Cena del Señor. Quiero leer un texto breve en Hebreos 10. Hebreos 10, 5. Hebreos 10, 5. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este Salmo 40
profético que habla de el Señor Jesús en un diálogo con el Padre, y él dice que está dispuesto a hacer su voluntad, ¿verdad? Como luego vemos en Getsemaní, como Dios dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, Jesús está en ese diálogo con el Padre diciendo, yo voy a ir y voy a morir en lugar de ellos. Y él le dice, a Dios nunca le gustó esto. En el trasfondo levítico, en el trasfondo de la ley, a Dios nunca le interesaron ni la sangre, ni los sacrificios, ni los corderos, ni las cabras, ni nada. O sea, eso era una sombra que Dios puso para llevarnos al sacrificio perfecto, que era el de Jesús. Era una sombra, era un tipo. Entonces, a Dios nunca le interesó esto, los sacrificios, ni las vacas, pero sí que nos hace recordar cuando Juan ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto, la enseñanza que tiene es de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Esto es que luego tiene que ver con el pecado. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces recordaba de que el valor que tenemos que darle a esto y el discernimiento es de que cuando hemos sido regenerados por la gracia y el poder de Dios, habiendo creído en Él, ya no nos tenemos que identificar con el pecado para nada, hermano. O sea, pecar deliberadamente es vituperar a Cristo. Es un vituperio, porque Cristo murió por nuestros pecados. Y el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Entonces, no debemos caer en el engaño del pecado, porque estamos exponiendo a Cristo a vituperio. Y esto, pues, no, por eso Jesús hizo recordar esto, que yo he muerto por vosotros. Recordad que yo me entrego por vosotros. Entonces, Él, aquella noche que murió en la cruz, bueno, murió al día siguiente, pero bueno, fue toda la noche, una noche muy, muy movida. Pero Él dejó esta enseñanza que la recordáramos, que recordáramos su muerte, su sacrificio en la cruz. Y he aquí, dice, no la beberé más hasta que la beba en el reino de los cielos con mi Padre y con vosotros. O sea que también hay una promesa de resurrección, de que Él vuelve pronto. Amén. Él vuelve y disfrutaremos en las bodas del Cordero. Amén. Entonces, aquella noche Jesús partió el pan, lo bendijo y lo alzó y dijo, Padre, gracias por este pan, por la tierra que lo produce y que es entregado y partido por cada uno de vosotros. Después de haber cenado, porque tomaban 5 copas, 5 copas, copas no como las nuestras, eran copas grandes. Y en un momento dado tomó de la última, pronunciaban una bendición, cantaban salmos, cantaban himnos, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La ley quedaba obsoleta, ya no hacía falta más sacrificios. Él era el sacrificio perfecto que moría por cada uno de nosotros. Amén. Bebed todos de ella porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada para el perdón de los pecados, de todo aquel que gratuitamente lo quiera. Amén. Pedro ha empezado, ¿os acordáis con qué pasaje ha empezado Pedro? Yo también soy muy malo para la memoria, o sea, si ahora me preguntas qué he comido, tengo que hacer, ¿qué he comido hace nada? 4 horas, ¿no? Ahora, me puedo acordar de cosas de hace no sé cuántos años. De segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, o 19, creo que era.
19, ¿verdad? Y hablaba sobre la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Como esta palabra, los hombres podemos hablar, pero los hombres tenemos un problema que no tiene la palabra, que los hombres nos equivocamos. Y yo creo que nos equivocamos más de lo que acertamos. Si somos honestos, a medida que ya vamos madurando con los años, vamos atinando un poco más. Venía hablando con mi hijo, Marc, en el coche, y nos veníamos hablando de ciertas cuestiones relacionadas con la palabra de Dios precisamente, y yo le decía, bueno, esto lo sabrás bien cuando seas más mayor, ¿no? Porque ahora, pues, simplemente por la juventud son difíciles de comprenderlas, ¿no? Entonces Pedro me lo ha dejado bien porque quiero empezar desde ahí, ¿no? La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no voy a hablar de la palabra de Dios en sí, como palabra. La palabra de Dios tiene muchas finalidades. Muchas finalidades. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí ese pasaje? Hemos hablado de Hebreos 4, de que la palabra está viva y es eficaz. ¿Eficaz para qué? O sea, muy bien. Ahí están los que han estudiado el INSTE o se lo saben de memoria. O sea, la palabra, en este caso, la palabra escrita, tanto la palabra que Dios nos puede hablar en un momento determinado, que viene de Él claramente, la palabra de Dios escrita, cuando nosotros nos exponemos delante de ella, buscando de Dios, escudriñando la palabra, meditando en ella, tiene un efecto sobre nuestras vidas. Aunque nosotros en ese momento quizás no notemos algo emocional, ni que se nos pone... A veces sí que pasa, que se pone a piel de gallina, que te quebrantas, que Dios te habla de una manera contundente, y hay otras veces que tú simplemente lees la palabra, reflexionas, y tampoco parece que pase algo espectacular, ¿no? Como muy emocional. Pero realmente sí que está pasando, aunque nosotros no lo notemos. Siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, como el ciervo que se acerca a las aguas, que busca las aguas como una necesidad primordial, siempre ocurre algo. Es posible que lo que tú estás leyendo, en lo que tú estás meditando, no tenga una repercusión inmediata, pero puede ser que eso que tú has leído en algún momento determinado de tu vida salga para darte seguridad, para darte fe, para levantar tu autoestima, para 1000 cosas, para traer sanidad a tu alma. Yo siempre lo he dicho, la palabra la almacenamos en este disco duro, y el Espíritu Santo, cuando en cualquier necesidad de la vida la necesitamos, Él la saca de la carpeta y la trae, estoy hablando un poco en términos informáticos, ¿entendéis, no? La extrae de la carpeta y la trae a nuestra vida para que vivamos la realidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es un organismo vivo que está dirigida, entre muchas cosas, para transformar nuestra vida. Y mi pregunta en este punto es, y os he hecho esta pregunta varias veces durante tantos años, todos, me imagino, queréis ser transformados, ¿verdad? Es que no hay otra. De hecho, por naturaleza de la nueva criatura, que somos la mayoría de los que estamos aquí, nuestra naturaleza, o sea, igual que nuestra naturaleza en el viejo hombre es abocarnos al pecado, nuestra naturaleza en la nueva criatura es parecernos más cada día al modelo perfecto que es Jesucristo. Para eso, desde el punto de partida en el que el Señor viene y nos rescata, nos arranca de la cantera, vivimos una transformación, pero claro, tenemos que estar dispuestos a ser transformados. Y eso a veces es doloroso. Entonces yo ahora... esto que he compartido, este preludio, es un poco la anestesia para lo que viene ahora. Y creo que es necesario. Son de esas palabras que igual no nos gusta escuchar porque en algún punto nos vamos a sentir identificados,
pero que son muy necesarias para nuestras vidas, ¿vale? Quiero leer 2 pasajes. Y como estos 2 pasajes que voy a leer, podría leer unas cuantas decenas a lo largo de los 4 evangelios. Quiero que me acompañéis a Mateo 15, versículo 1, y dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús pues le responde, ¿no? Si dais la vuelta a la página o pasáis con el dedito a la siguiente, vais al capítulo siguiente, que es el 16, también en el versículo 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le dijeron que les mostrase señal del cielo. Muy bien, ¿cuál es el denominador común? Fariseos y saduceos. Es curioso. Yo sé que aquí hay gente que le gusta acercarse a la palabra, y hay gente muy estudiosa aquí de la palabra, hay gente que sabe mucho de la palabra y la lleva en la práctica en su vida, y eso es notable, se nota, ¿no? Y el dato que voy a dar, quizás algunos lo saben, pero creo que la mayoría de los que estáis aquí no lo sabéis. Yo estos días, indagando sobre este tema, me he dado cuenta, mira, las mayorías de enseñanzas, de parábolas, de cosas concretas que Jesús dice en cuanto a la enseñanza y el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, generalmente son provocados por algunas situaciones, ¿no? Porque de repente aparece alguien con una necesidad, porque de repente pasa algo insólito, porque de repente hay una necesidad concreta y se aprovecha esa necesidad concreta, o porque quizás han pasado por una higuera o por un campo de trigo, y entonces Jesús aprovecha ciertas circunstancias, ciertos lugares, ciertas situaciones para lanzar una enseñanza. Mirar, un tanto por ciento, no me ha dado tiempo a hacer el cálculo, porque me tenía que haber leído prácticamente los 4 evangelios y hacer el cálculo matemático, pero un tanto por ciento muy elevado de las enseñanzas de Jesús a la gente que le rodeaba, entre ellos por supuesto sus discípulos y los apóstoles, son provocadas precisamente ¿por quién? Por los fariseos y los saduceos. Fíjate, en 2 capítulos seguidos, los 2 capítulos empiezan de la misma manera. Son los fariseos que vienen a cuestionar ciertas cuestiones a Jesús, y Jesús aprovecha esas cuestiones, esas preguntas, para dar una enseñanza. Una enseñanza que termina enriqueciendo a la gente que le rodea, y por otro lado termina Jesús, si a Jesús le daban una escopeta, mataba 14.000 pájaros de un tiro. Porque es lo que pasaba a la gente, o sea, era tan didáctico. Bueno, claro, es que es Dios. Entonces, por un lado, usa, en este caso, una tentación, como que le están probando a ver qué es lo que va a decir Jesús o qué es lo que va a hacer, y Jesús aprovecha para lanzar una enseñanza que va a bendecir a la gente que le sigue, pero por otro lado para descubrir a aquellos que precisamente llevan una máscara, que son los fariseos y saduceos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es curioso que estos personajes, de alguna manera, formaban parte de los que representaban la religión. Y los que se creían poseedores de la única verdad. Jesús podía estar con prostitutas, con borrachos, con pecadores de toda índole, con asesinos, con borrachos, con enfermos, con leprosos. No tenía ningún problema por estar con gente que realmente estaba necesitada, porque Él vino para eso, para salvar lo que se había perdido. Amén. Pero Jesús tenía una cruzada, permitidme esta palabra, precisamente contra esta gente, contra los fariseos y saduceos. Y voy a aglutinar, ya lo sé, voy a aglutinar estos 2 tipos de personajes que son diferentes, pero que de alguna manera la actitud de ellos era la misma, ¿no? Tanto la de los fariseos como la de los saduceos, aunque eran 2 castas diferentes, pero
los voy a definir como fariseos, los voy a meter todos en el mismo saco. Y Jesús tenía una cruzada especial con ellos. Si alguien podía sacar de las casillas a Jesús, eran precisamente los fariseos. Y se enfadaba, Jesús, y rozaba a veces el larguero, rozaba a veces el larguero. Y hay algo que nosotros asumimos como cristianos, que creo que es aquí el primer punto donde debemos empezar a reflexionar. Nosotros, cuando hablamos de los fariseos, nos creemos, en cuanto a distancia de pensamiento y de comportamiento, que ellos están en las antípodas a nosotros. Bueno, ¿sabéis lo que quiere decir esta expresión, no? Que yo estoy aquí y ellos están en lo más lejos que puedan estar de mí. Esto sería decir, están en las antípodas, ¿no? Respecto a mí, evidentemente, respecto a ti. Y a veces pensamos que nosotros no tenemos nada que ver con los fariseos. ¿O sí? ¿Qué pensáis? ¿Sería duro para nosotros hoy reconocer que quizás tenemos un pequeño fariseo dentro de nosotros? Pequeñito, muy pequeñito, pero que anda por ahí suelto, ¿sabes? Y que a veces echa a perder muchas cosas que nos ha costado mucho tiempo construir. Por ese pequeño fariseo que es posible que algunos de los que estamos aquí podamos tener por ahí rondando. No sé si todos, algunos o unos pocos, o ojalá ninguno. Yo debo reconocer que en mí a veces por ahí asoma alguno. Y a veces me asusto hasta de su tamaño, porque pensaba que era a veces más pequeñito de lo que yo pensaba y no era tan pequeñito. Y creo que si uno quiere ser transformado en la dirección de ese modelo perfecto que es Jesucristo, lo primero que tiene que hacer con su vida y consigo mismo es ser honesto, honesta. Si tú no eres honesto contigo mismo, tienes un problema. Tenemos un problema. Voy a gastar un minuto en deciros de qué veníamos hablando con mi hijo, Y no era por nada, simplemente veníamos hablando de la mentira, ¿no? Y yo le decía a mi hijo, es que el tema de la mentira es que no hay que mentir nunca, ni por pequeñas, ni mentiras piadosas, ni leches, nada. Pero no por un tema de temor. No miento porque si no Dios me castiga. Ese no es el concepto. Evidentemente, cuando estoy mintiendo, estoy entristeciendo al Espíritu Santo. No por ello el Espíritu Santo o el Padre me va a bendecir o me va a maldecir por ello. Pero simplemente voy a ser yo el que no se va a encontrar bien conmigo mismo. Porque estoy conviviendo con un mentiroso. ¿Me entendéis? Y cuando uno miente, siendo cristiano, reconocerlo, de verdad. ¿Os sentís bien? No nos sentimos bien, porque ¿sabes lo que pasa? Que nuestra nueva naturaleza tiene alergia a las mentiras. Y a veces cuando hemos usado una mentira como recurso para salir de algo que hemos hecho mal, es como cuando tienes una alergia, que te sientes así como un poco en estado febril, raro, ¿no? Y cuando una mentira dices, no estoy a gusto, eso es buena señal, porque el Espíritu Santo vive en ti. Y no quiere que convivas con la mentira. Esto es como lo de las vacunas, ¿no? Sergio me lo podrá afirmar, ¿no? Si te ponen la vacuna esta, la que sea, Pfizer, AstraZeneca, la que sea, y al día siguiente tienes fiebre y tal, eso dicen que es buena señal, ¿verdad, Sergio? Porque dice que estás generando anticuerpos, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Si mientes, si te sientes mal hecho, pero es buena señal. ¿Qué palabra, solamente una, usaríais para definir a un fariseo? ¿Quiénes han dicho hipócrita? Correcto. O sea, el sinónimo perfecto para fariseo es hipócrita. Y no hace falta que explique ahora la historia de la hipocresía y del teatro griego y todo eso, porque todos sabemos de qué va el tema, ¿vale? Un hipócrita. Quiero que me acompañéis, para ir ciñendo todavía más este mensaje,
a Lucas capítulo 12. ¿Lo tenéis? Del versículo 1 al 3. Dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mira, ser un fariseo de entrada no es un buen negocio. ¿Amén? Porque tarde o temprano esa actitud va a quedar en evidencia. Vas a ser descubierto, tu hipocresía va a ser descubierta. Así que más vale ser honesto, sea como seas. Acéptate tal como eres, como Dios te ha creado, con tus defectos y con tus virtudes, confiando que el Espíritu Santo te está precisamente eso, transformando. Y me llama la atención, ¿no? ¿Cuánta gente había aquí? Vamos a decir un número al azar. ¿Qué podría haber? ¿5, 10.000 personas más o menos? ¿Lo dejamos ahí? ¿Os parece bien la cifra? Dice que había millares. Pues vamos a decir entre 5 y 10.000 personas. Haciendo un poco de referencia a cuando les da de comer y todo esto con los panes y los peces. 5 o 10.000 personas. Cuidado, ¿eh? Mucha gente eso, ¿eh? Es casi el campo del Nàstic lleno. Pero él se dirige a un sector muy concreto. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Os acordáis de que hablé la semana pasada? Que Jesús busca ¿a quién? Uy, esto tiene toda una conexión, ¿eh? Mucha gente siguiendo a Jesús. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Mucha gente que se acerca a Jesús por 1000 motivos, pero Jesús no está buscando a gente, no está buscando a multitudes, no está buscando el voto de nadie. Está buscando unos cuantos que puedan revolucionar el mundo. Y para eso hay que ser discípulo. Y entonces Jesús esta palabra se la dirige ¿a quién? A sus discípulos. ¿Por qué? ¿Y cuál es la advertencia? ¿Qué le dice a sus discípulos? ¿Cómo? Que se guarden. Y si Jesús les está diciendo que se guarden es porque corren el peligro. Tú, alguien que no corre ningún peligro, no vas a decir, cuidado, guárdate. Pero cuando tú tienes los hijos pequeños y vas a la playa, aunque haga el mar esté más plano que este suelo, ¿qué les dices a tus hijos? Cuidadito, de ahí no pases. Y aún así, tú estás atento, ¿verdad? Las madres sufridoras ahí. ¿Y dónde está el niño? ¿Y dónde? Un desespero. ¿Por qué? Porque aunque todo parezca estar bien, puede haber algún peligro. Puede haberlo. Y Jesús sabe que la hipocresía de los fariseos es un peligro eminente para aquellos que seguimos a Cristo y hemos decidido seguirle como discípulos. Así que el peligro nos acecha. Mateo capítulo 16, versículo 6. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, ¿esto dice porque no trajimos el pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no teníais pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 personas y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, escuchar bien, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
Y podríamos hablar de un montón de situaciones que Jesús denuncia en los evangelios. Ese fariseo, ¿no?, que está orando, y ora en voz alta para que todo el mundo diga qué buen cristiano, Este sí que es un buen pentecostal ahí, levantando la voz y tal. Y uno que estaba ahí medio tirado, un pobre pecador, igual que el fariseo, allí hecho polvo, quebrantado. ¿Quién se ciña a la justicia de Dios? ¿El uno o el otro, no? Y hay tantos casos que Jesús denuncia. Y claro, hay esa doctrina de ser fariseos, ¿no?, de la cual, una vez más, Jesús, durante los evangelios, en varias ocasiones, Jesús advierte a sus discípulos: cuidaros, tened mucho cuidado, tened muchísimo cuidado de la levadura de los fariseos. Unos años más tarde, el apóstol Pablo habla de lo mismo. Y fijaros qué curiosidad, ¿no? Primera de Corintios. A mí me gusta siempre aquello que digo poderlo testificar con la palabra de Dios, no tan solo con lo que yo pueda opinar o con lo que pueda pensar. Primera de Corintios, capítulo 5. Pensar una cosa, cuando Pablo está escribiendo estas cartas, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, lo está escribiendo a iglesias, lo está escribiendo a gente. Y también Dios, en su soberanía y en su omnisciencia, sabía que estas palabras, aunque están dirigidas en este caso a la iglesia en Corinto y a la iglesia en Galacia, también iba a ser palabra para nosotros en el siglo XXI. Y fijaros lo que Pablo les dice en los dos pasajes. Aquí en el capítulo 5, versículo 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y si vais a Gálatas capítulo 5, dice exactamente lo mismo, a otra iglesia diferente. Versículo 5, versículo 9. También les recuerda, y precisamente les está animando a estar firmes en la libertad, porque algunos que han venido con actitudes farisaicas y de hipocresía se estaban metiendo en la iglesia. Y Pablo les tiene que recordar a la iglesia de Galacia: cuidadito, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y está claro que en este punto de la palabra creo que todos nos deberíamos preguntar si hay algo de fariseo en nosotros. Nos lo tendríamos que preguntar. Hay algo de hipocresía en nosotros. Si a veces nos llenamos la boca con muchas palabras, pero a veces lo que hacemos es un poco lo contrario de lo que decimos. ¿Me entendéis? Y hay una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos, que era precisamente lo que le pasaba a los fariseos. Por eso Jesús les dice una cosa a sus discípulos: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos tenían un discurso totalmente contrario a su estilo de vida. Y eso es lo que no puede ser, eso es lo que no nos puede ocurrir como cristianos. ¿Por qué? Porque lo más valioso, una de las cosas más valiosas que Dios te ha dado, ¿sabéis lo que es? Tu testimonio. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Mira, la gente te puede hablar de que si que tú crees que te vas a ir al cielo, que crees en la resurrección de los muertos, que crees en los milagros, que crees en no sé qué. Y la gente te lo puede rebatir. Hasta si pillas a alguien bien puesto en ciencia y tal, te puede poner contra las cuerdas. O sea, pero tu testimonio, ¿quién te lo puede debatir? ¿Quién me puede a mí debatir que el Señor me sacó a mí de una vida sin sentido con 18 años? ¿Quién te puede, Francis, debatir que Dios cambió a un demonio por un hijo de Dios? Nadie. Nadie puede contradecir. Pueden decir que estás loco, pero bueno, ya nos avisa la palabra. Que sí, que estamos locos. Pero por Cristo, ¿eh? Entonces,
este es el tema, ¿no? Si queremos ser discípulos, si queremos seguir a Cristo, no podemos vivir una doble vida o que nuestro mensaje sea contradictorio a nuestra forma de vivir. Si hemos detectado un pequeño fariseo en nuestra vida, necesitamos hacer una dieta detox espiritual. ¿Sabéis lo que es una dieta detox? Para que alguien me lo diga. Desintoxicante. ¿Sabéis por qué? Porque no os podéis llegar a imaginar, yo que cuido la alimentación, la cantidad de porquería que nos llegamos a meter en el cuerpo. Y hay veces que toda esa porquería se acumula en exceso y empieza a generar enfermedades. ¡Ay! No sé, tengo aquí no sé qué, me ha salido aquí no sé cuánto. Es que no, estoy sin fuerzas, es que no sé qué. Te estás hinchando a Red Bulls o a Monsters o comer de una manera. Pues al final metes tantas toxinas en tu cuerpo que tienes que hacer una dieta detox. Y las dietas detox, la mayoría de estas dietas son de choque, de ataque. O sea, no vas a empezar quitándote solamente los churros por la mañana. No. Claro, es que va tu vida en ello. Entonces, son dietas, generalmente, puede haber alguna más light, pero generalmente las dietas detox son traca. Entonces, si tú has detectado un pequeño fariseo en tu vida, tienes que ir a por él. Tienes que desintoxicarte de cualquier actitud que tú hayas notado que sea farisaica en tu vida. Amén. Claro, yo pensando sobre esto, ya me vino la imagen de cómo es esta dieta. El Espíritu Santo ha traído a mi mente esa escena donde Jesús está allí fuera del templo y se hace con un azote de cuerdas y ahí vemos quizás al Jesús, entre comillas, más violento que describe la Escritura. ¿Os acordáis, no? O sea, hay un punto que si anteriormente con los fariseos rozaba el larguero, aquí ya... Vamos, porque una persona no vuelca las mesas y haciendo así. Perdonad, que voy a volcar la... excúsenme, por favor, ¿eh? Es que ahora soy Jesús y voy a volcar la mesita, ¿no? Alguien me puede echar una mano y tal, y yo no me imagino a ese Jesús. De hecho, un azote de cuerdas. No me veo a Jesús con un azote de cuerdas haciendo un poquito el pusilánime por ahí, ¿no? Me veo a un Jesús rozando la violencia, ¿eh? Sin llegar a pecar, pero un Jesús muy enfadado. Porque claro, estaban atentando con lo que más él amaba y con algo que para nosotros después va a representar algo muy importante, que es el templo. Que el templo ya no es un templo hecho por las manos de los hombres. El templo somos nosotros. ¿Y qué pasa? Que en ese templo no llegaron un día los cambistas y los que vendían palomas y vendían animales para los sacrificios y llegaron todos de golpe. Venga, va, hemos llegado aquí el gremio de los palomistas y de los cambistas y nos metemos dentro del templo. No. ¿Sabéis cómo ocurrió? Estaban fuera. Nunca estuvieron dentro del templo. Los cristianos estamos aquí y los fariseos están allí. No tenemos nada que ver. Pero ¿qué pasaba? Que cada día o cada vez se iban acercando un poquito más. Se iban acercando un poquito más. Mirad, os voy a explicar una anécdota. Yo trabajé 3 años en el mercadillo, vendiendo ropa, con un hermano de aquí, lo saben muchos que están aquí, con Gildo. Y me acuerdo que en algunos lugares en el mercadillo, y si ¿alguien ha vendido alguna vez en el mercadillo aquí? ¿Sí? Pedro, depende cuál era tu vecino de al lado. Tú en el mercadillo tienes unos metros para poner, que generalmente están señalizados. Y había algunos que siempre te decían, déjame un poquito, es que tú tienes mucho, ¿me dejas un poquito? Y recuerdo que Gildo, que era muy buena persona, a veces les dejaba, nada, medio metro, pues bueno, porque la gente igual tenía un par de metros y les dejaba un poquito de lo suyo para que, bueno, pudiesen poner más género y tal. Nunca acabó bien.
Porque ya el siguiente día que nos tocaba el mercadillo con esa persona al lado, ya venía antes que tú. Siempre venía tarde, pero el día que le diste una concesión, viene antes que tú. Y ya adivinar, no coge medio metro. Ya te coge 1 metro. Y claro, tú, bueno, va. Y cuando te das cuenta, el que tiene los 2 metros eres tú y el que tiene los 8 es el otro. ¿Entendéis? Esto es lo que pasó con el templo. Fue poquito a poco. Las pequeñas zorras, los pequeños detalles al final echan a perder todo. Y esto es lo que ocurrió. Se fueron introduciendo poco a poco, bajo la permisividad de los fariseos y de todo el cómputo de los religiosos. Miraban para otro lado, permitían, tenían sus chanchullos también, sus negocios. Y poco a poco se fueron metiendo allí. Y eso es lo que, no más lejos de la realidad, nos pasa a nosotros. Dejamos que entren poquito a poquito, somos condescendientes con ciertas actitudes farisaicas que al final nos van a quitar lo que realmente somos y lo que realmente tenemos. Amén. Quiero terminar con un giro en esta palabra. Mateo 7. A partir del 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y en este contexto, presta atención, que es aquí donde voy, en este contexto suelta uno de los versículos magistrales de estos 66 libros que están aquí escritos. Dice: así que, en el contexto de la oración, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Sabéis cómo se le llama a este versículo en concreto? La regla de oro. La regla de oro. No le puso este nombre a Jesús, lo han puesto los eruditos que han puesto títulos y a todo este tipo de cosas. Pero me parece muy apropiado, porque debería ser una regla de oro para nosotros. Y fijaros, está en un contexto de oración, pero no, es en un contexto de oración muy específico, en una de las facetas de la oración. Tú cuando oras puedes interceder, puedes adorar, puedes alabar, puedes hacer 1000 cosas. Es cierto que lo que más gastamos en la oración es la petición. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Hay veces, ¿quién de nosotros ha dicho, hoy no voy a pedir nada, no voy a pedir nada? Y a los 2 minutos ya estás pidiendo. A mí me pasa, no sé por qué, pero... Entonces, esta enseñanza sobre la oración está basada en la petición. Porque tenemos una mentalidad de pedir y pedir para nosotros. Y entonces Jesús introduce aquí algo que es muy importante. Aquí está diciendo Jesús, estáis pensando en pedir y Dios os va a dar, porque ¿quién? Y da la enseñanza. Pero en ese pensar de para mí, Jesús nos suelta ahí la regla de oro. Pues mira, todo lo que tú pides para ti, que deseas para ti, redirígelo para los demás, por decirlo así. Todo, así que todo, absolutamente todo, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Mirad, si tú practicas esto, esta actitud implica tantas cosas a nivel interno en nuestras vidas que os aseguro que te mantendrá lejos de la hipocresía. Os lo digo de verdad, practicarlo. Necesitaría otro mensaje para explicar los detalles. Solamente
os digo que entre tantas cosas que podéis hacer para manteneros lejos de la hipocresía es practicar esto. Mirad, cuando Pablo está describiendo el ágape de Dios, el amor de Dios, en 1 Corintios 13, sale la regla de oro, ¿lo sabíais? ¿Sabías que está sintetizada perfectamente la regla de oro en 1 Corintios 13? A ver si alguien me lo puede acertar, de verdad. ¿En qué momento de 1 Corintios hace alusión a la regla de oro? Muy bien, Gloria. Sí, muy bien. El amor no busca lo suyo. Es la regla de oro. No está pendiente de sí mismo. Los fariseos estaban tan pendientes de sí mismos, de lo que eran, de lo que representaban, que constantemente tenían que estar criticando lo que hacían los demás. Pero cuando tú estás por la necesidad de los demás, y cuando tú, lo que tú deseas para ti, lo llevas a los demás, entonces dejas de mirar hipócritamente a la vida y al resto de cosas. Y eso te mantendrá lejos de la hipocresía. Este mensaje es para reflexionarlo. Y termino con una reflexión que creo que jamás en la vida nadie de aquí se la ha hecho. Yo hoy me la he hecho por primera vez. Por eso digo que tengo la duda de que alguien se la haya hecho alguna vez. ¿El creador de la regla de oro está exento de ser receptor de la regla de oro? Repito. El creador, el autor de la regla de oro, ¿quién es el autor? ¿Está exento de recibir la regla de oro? ¿Los beneficios de ser receptor de la regla de oro? ¿Sabéis qué pasa? Que esta palabra la dirigimos a nuestros semejantes. ¿Y Dios? Es que a veces lo tratamos como un ser muy lejano. Y a Dios también le gusta que todo lo bueno que queramos para nosotros, también ofrecérselo a Él. ¿Me entendéis? Es que esto es un poco profundo, ¿no? Pero a veces metemos a Dios en un sitio como alguien insensible o que no siente, ¿no? Y realmente cuando... algo muy trivial, ¿no? Yo quiero que la gente me haga feliz, ¿verdad? ¿Todos queréis que la gente os haga feliz? ¿Cuál sería la regla de oro? Es que eso es lo que pasa cuando decimos, fijaros cómo es nuestra mente, todo lo que nos gustaría que nos hiciesen, enseguida lo embarcamos en el mundo material, en cosas. Pero no estamos pensando en emociones. Yo quiero que la gente me haga feliz. Y tú también, quieres que la gente te haga feliz. ¿Cuál sería la regla de oro? Hacer feliz a los demás. Buscar la manera de hacer. Esa sería la regla de oro. ¿Qué quiero? ¿Que me hagan feliz? Pues yo voy a trabajar para que todos los que estéis aquí seáis felices. Muy bien. Pero he pensado en que también hacer feliz a Dios. ¿Has pensado en esto? ¿O Él está exento de esta regla? ¿O pensáis que Dios no puede ser feliz? ¿Pensáis que Dios se puede entristecer? ¿Creéis que Dios puede llorar? No, cuidado. No, como Dios no es un llorón. Como es Dios no siente. Sí, tanto. Sí, pero yo ya estoy yendo un paso más, Juanjo. Sí que verá cuando se lo hago a uno, se lo estoy haciendo a él. Sí, estoy hablando de un tema que es la intimidad, de la que se ha hablado aquí en esta tarde también. ¿Me entendéis? En nuestra relación personal con el Señor. Ahí lo dejo, y que cada uno reflexione en esto, pero es un tema interesante.